Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo empezó una noche cualquiera, en uno de esos turnos eternos que me tocaban en el restaurante. Estaba cansada. Solo quería irme a casa, pero eran las 2 de la mañana y aún quedaban algunos clientes. Esa noche todo parecía normal, pero una sensación extraña me invadía, como si algo no encajara, como si el silencio en el comedor fuera demasiado profundo. Miré el reloj, 1:50 AM. Pronto cerrábamos, pero justo en ese momento, un hombre entró al lugar. Llevaba una chaqueta marrón desgastada, unos jeans algo altos y unas gafas que reflejaban la luz del local. Su sonrisa era lo único que no encajaba con su imagen. Sonreía demasiado, demasiado amplio, como si supiera algo que yo no. Al principio no le di mucha importancia, pero cuando me pidió una mesa, algo en su tono de voz me puso en alerta. La cocina cerraba en 10 minutos, así que rápidamente tomé su orden. Un café negro y tostadas francesas. No pensé que esa orden simple desencadenaría la peor noche de mi vida. Mientras esperaba a que el cocinero terminara su orden, lo notaba observándome desde su mesa. Era una mirada fija, incómoda, pero cuando yo volteaba a mirarlo, él simplemente sonreía de nuevo. Ya había tenido clientes raros antes, pero algo en él me hacía sentir especialmente inquieta. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si estuviera estudiándome. Traté de concentrarme en mis tareas, pero sentía su mirada como un peso constante en mi espalda. Cuando le llevé su comida, él intentó entablar conversación. Me preguntó si era de la zona, si llevaba mucho tiempo trabajando ahí. A simple vista, sus preguntas parecían inofensivas, pero había algo en su tono de voz que me incomodaba. Hablaba despacio, como si saboreara cada palabra. Traté de mantener la charla lo más breve posible, pero él insistía en saber más, en saber dónde vivía. Evité darle respuestas concretas y le dije que vivía en una parte general de la ciudad, sin dar más detalles. Algo en mi instinto me decía que no debía confiar en él. A medida que pasaba el tiempo, el restaurante se vaciaba. El reloj marcó las 2:00 AM, el momento de cerrar. Él seguía allí, tomando pequeños sorbos de su café, sin ninguna prisa por marcharse. Cuando finalmente terminó de comer, pagó la cuenta con una sonrisa que ya no me parecía amable, sino perturbadora. Salió del restaurante sin decir una palabra más, y yo respiré aliviada. Pero cuando apagué las luces y me preparé para salir, noté algo raro. Mi coche estaba estacionado junto al del cocinero, pero había un tercer coche en el aparcamiento, uno que no había visto antes. Era un sedán plateado, viejo, probablemente de principios de los 2000. Me acerqué a mi coche con prisa, con el deseo de irme cuanto antes. Subí, arranqué el motor y comencé a conducir, pero unos minutos después, la luz de advertencia de baja presión en los neumáticos se encendió. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía opción más que detenerme para revisar. Me orillé en un tramo oscuro de la carretera, en medio de la nada. Salí rápidamente del auto para ver qué pasaba. El neumático trasero estaba completamente desinflado. No entendía cómo había pasado. No recordaba haber golpeado nada en el camino. De repente un par de luces se encendieron detrás de mí. Eran los faros de un coche que se acercaba despacio. Mi corazón empezó a latir más rápido, y cuando el coche se detuvo a unos metros, reconocí el sedán plateado. No podía ser una coincidencia. Entonces lo vi. El hombre de la chaqueta marrón bajó del coche, caminando hacia mí con su misma sonrisa amplia. Mi instinto me gritaba que volviera al coche, así que lo hice, cerrando los seguros de inmediato. El hombre se acercó a la ventana, golpeándola suavemente, y me hizo un gesto para que bajara el vidrio. Me pidió que lo bajara solo un poco, para hablar, dijo con tono amable. Bajé el vidrio apenas unos centímetros, lo justo para que pudiera oírme cuando le dije que ya había llamado a la asistencia en carretera. Me sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Segura que no necesitas ayuda? Puedo cambiar esa llanta en un segundo. Negué con la cabeza, inventando rápidamente que mi novio estaba en camino. Su expresión cambió y su mirada se volvió fría. Sin decir nada más, se alejó unos pasos de mi auto, pero no regresó al suyo. El miedo me consumía.
Aproveché que estaba de espaldas para marcar al 911, susurrando a la operadora mi ubicación. Hay un hombre. Creo que me ha seguido. Está aquí afuera de mi auto. Por favor, apúrense. Intenté mantener la calma, pero los segundos parecían horas. El hombre rondaba mi auto como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Entonces, sin previo aviso, golpeó con fuerza mi ventana. Grité, y él sonrió de nuevo, solo que esta vez era una sonrisa de triunfo. El sonido de las sirenas en la distancia fue lo único que me dio algo de esperanza. El hombre escuchó las sirenas también. Se quedó inmóvil por un momento, mirando hacia la carretera. Luego, sin decir nada, corrió hacia su coche y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Temblando, salí del auto cuando vi las luces de la policía. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras les contaba lo que había pasado. Aunque me aseguraron que investigarían, nunca volvieron a encontrar al hombre. Nunca más volví a trabajar en ese restaurante, y desde aquella noche, siempre miro a mi alrededor 2 veces antes de sentirme segura. Porque ese hombre sigue allá afuera, en algún lugar. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he creído que trabajar en un restaurante durante el turno de noche es una prueba de paciencia, pero aquella noche fue diferente. El reloj marcaba las 11:30 p.m. y el lugar estaba prácticamente vacío, salvo por un hombre que acababa de entrar. Llevaba una chaqueta negra, ajustada al cuerpo, y un sombrero que cubría la mayor parte de su rostro. A simple vista no parecía distinto de otros clientes que a veces llegaban tarde, pero algo en su forma de caminar me puso los nervios de punta. Había un silencio extraño en su andar, una calma que no encajaba con la hora y el ambiente del lugar. Cuando se sentó, lo hizo en una esquina del comedor, lejos de las ventanas. Desde allí me observaba con una atención inquietante, como si esperara algo de mí, algo más que su comida. Me acerqué a tomarle la orden, y antes de que pudiera preguntar qué quería, me interrumpió con una voz baja, casi susurrante. «Quiero café. ¿Y tú? ¿Trabajas aquí desde hace mucho?» La pregunta me sorprendió, pero no quise parecer grosera, así que respondí con un simple «Sí, ya llevo un tiempo aquí». Su mirada se clavaba en mí mientras sonreía de forma leve, como si esa información le resultara particularmente interesante. Cuando regresé con su café, noté que no había tocado el menú, y seguía mirándome con una intensidad perturbadora. Intenté mantener la calma, tratando de actuar como si fuera otro cliente más, pero no podía ignorar la incomodidad que me provocaba. Decidí dejarlo solo mientras preparaba las mesas para el cierre, pero mis ojos volvían a su dirección una y otra vez, solo para encontrarme con su mirada fija en mí. Era como si estudiara cada movimiento, cada paso que daba. A medida que avanzaba la noche, el restaurante se fue vaciando por completo. Pronto, éramos solo él, el cocinero en la cocina, y yo. Sentí un nudo en el estómago cuando noté que el hombre apenas había tocado su café, pero no mostraba intención de irse. Justo cuando pensaba en cómo podría sugerirle que era hora de cerrar, se levantó abruptamente de su asiento y caminó hacia mí. «¿Podrías decirme cómo llegar al centro desde aquí?», preguntó, aunque la manera en que lo dijo no sonaba como una petición genuina. Le di las indicaciones lo más rápido que pude, deseando que esa fuera su señal para marcharse. Pero en lugar de hacerlo, se quedó parado frente a mí, con esa extraña sonrisa, observando cada palabra que salía de mi boca. Cuando terminé, hizo una pausa antes de agradecerme y salir lentamente del restaurante. Respiré aliviada al verlo marcharse, pero mi alivio fue breve. 10 minutos después, cuando apagué las luces y cerré el lugar, vi algo que me heló la sangre. Su coche, un sedán negro, estaba estacionado al otro lado de la calle, en completa oscuridad. Sabía que no debía estar ahí, y el hecho de que no se hubiera ido me hizo sentir una profunda inquietud. Intenté no darle demasiada importancia, y me dirigí a mi coche, caminando rápido, con la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Al llegar a mi auto, noté que había algo raro en la puerta del conductor, un pequeño rasguño, como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a no perder la calma. Arranqué el coche y comencé a conducir hacia casa, intentando sacudirme la sensación de que estaba siendo seguida. Mantenía los ojos en el espejo retrovisor,
y fue en un semáforo en rojo cuando lo vi. El sedán negro estaba detrás de mí, las luces de su auto apagadas, pero la silueta de su conductor inconfundible. Era él. Mi respiración se aceleraba mientras el semáforo cambiaba a verde. Giré en la primera calle que vi, intentando perderlo de vista, pero él giró detrás de mí. Intenté no entrar en pánico, pero cada movimiento que hacía, él lo repetía. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no podía ir directamente a casa. Decidí tomar una ruta alternativa, tratando de mantener la calma mientras mi mente corría con 1000 pensamientos. El sedán negro continuaba siguiéndome, a una distancia preocupantemente corta. Fue entonces cuando lo vi. Una estación de servicio a unos metros adelante. Sin pensarlo 2 veces, giré bruscamente hacia ella y detuve el coche justo frente a las bombas de gasolina, bajo la luz brillante. El sedán se detuvo por un momento, pero luego, como si algo lo hubiera hecho cambiar de opinión, giró y se alejó rápidamente. Me quedé sentada en mi coche por unos minutos, intentando recuperar el aliento y procesar lo que acababa de pasar. Sabía que algo más había detrás de ese hombre, algo más que solo un cliente raro. Aunque nunca volví a verlo, la sensación de que estaba en peligro esa noche nunca me abandonó. Desde entonces, siempre me aseguro de que nadie me siga cuando salgo tarde del trabajo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era un día cualquiera en el parque, como esos en los que todo parece rutinario, tranquilo. Yo trabajaba en uno de los kioscos vendiendo helados, y la mayoría de los clientes eran familias con niños o parejas disfrutando del día. Sin embargo, había algo en el aire que se sentía raro. Quizá era la brisa helada que hacía temblar las hojas de los árboles, o tal vez la sensación de estar siendo observado. Cerca de las 5 de la tarde, cuando ya quedaban pocas personas en el parque, noté a un hombre que no había visto antes. Estaba sentado solo en una banca, con la mirada fija en mí. No llevaba nada especial, solo una chaqueta gris y un sombrero, pero su mirada era penetrante, como si estuviera esperando algo. Cada vez que lo miraba, él no apartaba los ojos. La incomodidad creció dentro de mí, pero decidí ignorarlo. No era raro que gente solitaria viniera al parque, aunque algo me decía que él no estaba ahí para relajarse. El tiempo pasó, y cuando el parque comenzó a vaciarse, él seguía allí, sentado en la misma banca, observándome. A las 6 en punto cerré el kiosco, lista para irme a casa. Caminé hacia la salida con la esperanza de que el hombre se hubiera marchado, pero cuando miré de reojo, seguía en la misma posición. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté no mostrar nerviosismo. Es solo una coincidencia, pensé. Al salir del parque, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza ligeramente y lo vi. El hombre de la chaqueta gris caminaba a una distancia prudente, pero me seguía. Mis pasos se aceleraron de manera instintiva, tratando de mantener la calma mientras mi mente comenzaba a trazar planes de escape. ¿Qué haría si seguía acercándose? Caminé hacia una tienda cercana, una de esas de barrio donde los dependientes te conocen de siempre. Fingí estar interesada en algo dentro del escaparate, pero mi verdadera intención era ver si el hombre pasaba de largo. No lo hizo. Se quedó parado frente a la tienda, observándome desde fuera. La sensación de peligro se hizo insoportable, así que decidí entrar en la tienda. Saludaría al dependiente, tal vez pediría algo para ganar tiempo. Al entrar, el dependiente me sonrió, y fue ahí donde lo sentí. Una oportunidad de pedir ayuda. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre de la chaqueta gris también entró. La tienda, pequeña y silenciosa, se volvió aún más sofocante con su presencia. Se paseó por los pasillos sin realmente mirar nada, pero nunca me quitaba los ojos de encima. Mi instinto me gritaba que no me moviera. Intenté hacer tiempo, pensando que quizá, si esperaba lo suficiente, el hombre se iría. Pero después de varios minutos, parecía que ambos estábamos atrapados en un juego de espera. Decidí que no podía quedarme allí para siempre, así que pagué por un paquete de chicles y salí de la tienda. El hombre salió justo detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Caminé rápidamente hacia la estación de autobuses más cercana, esperando que el autobús llegara pronto. Lo vi desde el espejo del kiosco de boletos.
Estaba justo detrás de mí, a unos metros de distancia. Intentaba parecer casual, pero sus ojos lo traicionaban. Estaba siguiendo cada movimiento que hacía. Finalmente, vi el autobús acercarse y di un suspiro de alivio. Me subí rápidamente, sintiendo una pequeña victoria al alejarme de ese hombre. Sin embargo, cuando el autobús empezó a moverse, lo vi parado en la acera, con una sonrisa en su rostro. No había subido, pero su mirada me dejó en claro que esto no había terminado. Esa noche, me costó dormir, preguntándome quién era ese hombre y qué quería de mí. A pesar de que nunca volvió a aparecer, desde entonces, cada vez que camino sola por las calles o parques, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando no volver a encontrarme con esa mirada perturbadora.